Muy bien, vamos hermanos a regresar a nuestro último segmento y vamos a tratar con el aspecto de la práctica de la evangelización. Hemos pensado en el mandato, en la teología por vía de la Escritura y vamos a considerar un poquito la práctica de la evangelización. Esto, cómo deberíamos de evangelizar, cómo la iglesia debería de testificar de Cristo. Esas son las preguntas. Y para ello me gustaría que tomáramos el libro de Juan como tal vez un ejemplo, solamente un episodio en el libro de Juan, en el capítulo 1. Vamos a encontrar, creo yo, una porción que nos ayuda en cierta manera a entender cómo un creyente, cómo la iglesia del Señor debería de testificar de Cristo. Y el ejemplo que encontramos en esta porción es a Juan el Bautista. Encontramos a Andrés y a Felipe, que creo yo que nos ayudan a lograr entender esta dimensión práctica de lo que es la evangelización. Y me gustaría que, si usted tiene su Biblia, la abra al capítulo 1 del libro de Juan. Vamos a comenzar con el versículo 19. El interés de Juan es preciso en este evangelio. Encontramos nosotros que todo lo que ocurre en el libro de Juan tiene una dirección, tiene un propósito. Y el propósito de Juan, ustedes tal vez ya lo han leído en el capítulo 20, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas que están escritas, dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. O sea que el propósito de Juan en todo su libro es precisamente ese. Ahora, Juan escoge por lo menos 7, dependiendo de la nomenclatura que usted tome, la perspectiva, pero por lo menos 7 señales. Él le llama señales, no le llama milagros, son milagros, pero le llama señales. Y le llama señales con propósito. Una señal está apuntando a algo más grande. Lo importante no es el evento, lo importante, ¿qué cosa es? A lo que la señal está apuntando, que es la persona de Jesús, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo bíblico que hizo Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que están escritas, dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, si nosotros regresamos al libro de Juan, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Juan? Encontramos nosotros básicamente a Juan presentando, proclamando, testificando. Él ha escogido señales, eventos específicos. Él está admitiendo que él hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero él ha recopilado lo que tiene en su libro 7, básicamente, eventos importantes que están apuntando, señalando a la persona de Jesús con el propósito que el lector crea, ¿no es cierto? Que entre al reino, a una relación personal con Cristo. Entonces, cuando nosotros regresamos al libro de Juan, desde el capítulo 1 en adelante, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Ya Juan ya nos dijo cuál es el propósito. No vamos a encontrar otro propósito.
Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Juan, la primera señal que tiene que ver con que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, entonces se le ha llamado, por ejemplo, he dicho yo, se le ha llamado ese pasaje bíblico el pasaje del borracho. Porque ¿qué es lo que hace el borracho con ese pasaje bíblico? Aquí está justificación para mi estilo de vida. Wow, no. Ya Juan nos dijo cuál el propósito no tiene nada que ver con borrachera. ¿Tiene que ver con qué? Con la persona de Jesús. Está desplegando básicamente en el capítulo 2 la persona, ¿quién es Jesús? Él es sobre encima de las cosas básicas. Nos está ayudando a entender la naturaleza y el carácter de Jesús. ¿Con qué propósito? Con que creamos. Ese es el propósito. Creyendo tengamos vida eterna en Él. Esa vida eterna tiene que ver con el reino. Vida eterna no solamente en el sentido de prolongación. Vida eterna en el sentido de comienza una relación y comienza una calidad de vida. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es solamente lo prolongado. Los que van al infierno van a tener vida eterna. ¿Correcto? Separados de Dios en condenación. O sea que el énfasis de la vida eterna no es necesariamente la prolongación. No, ese no es el énfasis. Es la calidad de vida relacionada con el Señor. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en el libro de Juan, necesitamos ponernos el lente. ¿Cuál es el propósito? El propósito que en esa narrativa nosotros podamos ver a Jesús y que al contemplar la persona de Jesús, nosotros podamos creer en Él. O sea que en ese sentido Juan es instrumental, porque Juan básicamente presenta, el evangelista presenta todos sus episodios, no importa cuál sea una señal, sea una narrativa, sea un evento. Entonces, ¿cuál es el propósito de él? Básicamente lo está haciendo con el propósito que nosotros podamos admirar la persona de Jesús. Ahora, a Juan no se le ha olvidado, Juan el teólogo no se le ha olvidado que el responsable, que el que abre básicamente, el que ilumina es Dios. Él es el que ilumina. Pero ¿qué es lo que está haciendo con su evangelio? Es un intento porque la gente crea en la persona de Jesús. O sea que Él no está diciendo, oh, Dios es el responsable, así que yo mejor no hago nada. No, Él está buscando maneras. Y el evangelio de Juan básicamente es un intento porque la gente pueda contemplar, que pueda ver y considerar a la persona de Jesús. Es más, en el capítulo 1, en el prólogo, Juan nos enseña y nos dice, por ejemplo, mire conmigo el capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne, el versículo 14, y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces presenta Juan a este que habitó entre nosotros, lleno de gloria y de verdad, lo quiere presentar de alguna manera. Y entonces, en el capítulo 1, creo que lo presenta en una manera muy interesante. Y no solamente lo está presentando, pero nosotros que estamos interesados en cómo compartir efectivamente el Evangelio de Jesucristo, esta es una buena porción que nos ayuda a ver el aspecto pragmático. Y entonces lo vemos a través de personajes, lo vemos a través de Juan, primariamente introduciendo a Juan el Bautista, introduciendo a Andrés y introduciendo a Felipe. Y entonces vemos una dinámica muy interesante que me gustaría que la lográramos apreciar. Ahora, dice el pasaje de la siguiente manera. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 19 al 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan
Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo una vez más: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo:
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Wow. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que el Señor bendiga la palabra leída. Preciosa lectura. Tenemos nosotros nuevamente en esta porción la manera en cómo el evangelista está presentando a Jesús. ¿Correcto? ¿Cuál es el propósito? Que la gente crea en Él, crea en Jesús. Y que creyendo tengan vida eterna en Él. O sea que esto tiene que ver con ¿qué? Con evangelismo. El evangelio, según San Juan, tiene que ver con una iniciativa de cómo presentar a Cristo. En este pasaje, el evangelista presenta a Juan el Bautista, presenta a Andrés, presenta a Felipe, Natanael está ahí. Pero estos tres personajes no son accidentales. Esos tres personajes, Juan los ha seleccionado ¿con qué fin? Presentar a Jesús. Y entonces están presentando, estos tres personajes están presentando a Jesús. Y cuando usted observa cómo cada uno de ellos presenta a Jesús, no es una manera, son maneras en cómo estos personajes están introduciendo a otros a la persona de Jesús. O sea, en una manera esto es importante que nosotros mantengamos en perspectiva esto, porque evangelizar a otros no es una manera, el evangelio es uno, punto, se acabó. Don't mess with it. No nosotros, hands off en el sentido, ¿no? de decir, no podemos nosotros manipular el evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la proclamación de una faceta, un aspecto de la obra de la persona de Jesús, la obra con el propósito que la gente pueda creer en Él, pueda confiar en Él, pueda amarlo a Él, pueda obedecerlo a Él, pueda adorarlo a Él. El evangelio es el evangelio. Pero ¿cómo nosotros vamos a presentar ese evangelio? Hay maneras de cómo presentar el evangelio. Hay maneras de cómo nosotros presentamos. Y estos tres personajes que Juan el evangelista utiliza presentan a Jesús en una manera diferente. Están presentando a la persona de Jesús, pero la están presentando en dimensiones que usted y yo debemos de pensar. Ahora, esto no es necesariamente como lo hace Juan el Bautista tengo que hacer, como lo hace Andrés, esa no es la idea. La idea es que en el evangelismo tenemos que buscar maneras y oportunidades para pensar cómo nosotros vamos a evangelizar. No hay una manera, no es solamente el pastor predicando, no es solamente invitando a un evangelista, no. Queremos pescar y hay maneras de pescar, ¿no es cierto? Si usted es pescador, tal vez a usted le gusta pescar con hilo, tal vez a usted le gusta pescar con caña. Por ejemplo, yo acostumbraba a ir a Florida, iba a Florida todos los años, 2 semanas seguro, y iba a pescar, pero en pesca submarina, con arpón. Se mete usted
es una manera de pescar y tal vez usted pudiera, muy arriesgado eso, tiburones y todo eso, no hombre, y yo mejor con hilito y mejor ni en una lancha, mejor desde el puerto, ¿no es cierto? Pero hay maneras de pescar, ¿no es cierto? Y no hay una manera específica de pescar. Ahora, este es un ejemplo interesante que encontramos en este, porque aquí está Juan el evangelista presentándonos, todo redunda ¿a qué? A la persona de Jesús. Todo, cada uno de estos personajes está apuntando a la persona de Jesús. ¿Cómo lo hace cada uno de ellos? Interesante. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es básicamente 5 maneras que el texto nos ayuda. No son solamente esas 5 maneras. Si ponemos más atención, si tuviéramos más tiempo, pudiéramos agotar otros aspectos importantes. Pero el día de hoy me gustaría que nosotros viéramos por lo menos 5 maneras de cómo este texto nos ayuda a testificar del Señor Jesús. Si nosotros vamos a testificar de Cristo conforme a este versículo de la Escritura, debemos de hacerlo y debemos de hacerlo humildemente, teológicamente, responsablemente, geográficamente y preparatoriamente. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa todo esto? Ya hemos leído el texto, ahora no voy a hacer una exposición de esta escritura, pero es suficiente que nosotros veamos este texto y que veamos nosotros cómo estos personajes predicaron el evangelio, cómo testificaron de Cristo. Interesante. Y entonces, número 1, usted ve, por ejemplo, que lo hicieron y lo hicieron humildemente. ¿Humildemente en qué sentido? Por ejemplo, usted observa, Juan el Bautista, ya su fama a este punto ya se había extendido, ya Juan el Bautista, su fama había corrido al punto que las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron a investigar la influencia de Juan. Usted se da cuenta que enviaron de Jerusalén, dice que fariseos, es muy probable miembros del Sanedrín, es muy probable especulativamente y básicamente enviaron a investigar la referencia de Juan el Bautista. ¿Quién es este Juan que bautiza? ¿Quién es este? Y entonces la pregunta de los principales era sobre la identidad de Juan. En la respuesta de Juan se nota que él no desea hablar, enfocarse de sí mismo. Su interés no soy yo. El interés de los principales, ¿cuál era? ¿Quién es este que está bautizando? O sea, ¿cuál es la autoridad de este que está bautizando? Y la identidad se quiere absorber. Los principales quieren saber de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista de todo ángulo rehúsa que le interese a él. O sea que él no es el punto principal. El punto de enfoque no puede ser él. En el evangelismo el punto de enfoque no es usted, no soy yo. No son las cosas que nosotros hemos alcanzado. Si usted ha alcanzado cosas, está bien. Todo es por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y la gloria debe de ser para Él y solamente para Él. El evangelismo no es su concentración, no es su persona, no son sus alcances, no es lo que usted es. Constantemente Juan está reflejando la persona de Jesús. Mire cómo lo hace. En el interrogatorio, por ejemplo, los sacerdotes y levitas hicieron básicamente a Juan el Bautista, básicamente lo trataban de identificar quién era él y lo identificaban con quién, con grandes del Antiguo Testamento. ¿Con quién lo asociaban? Mire, dice por ejemplo, confesó, no negó, sino confesó, dice yo no soy el Cristo. La pregunta, por ejemplo, ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el profeta? El Cristo, Elías. ¿Cómo lo estaban asociando? Lo estaban asociando
con una figura del Antiguo Testamento solamente se puede cumplir en la persona de Jesús, en una manera completa, en una culminación completa, solamente en la persona de Jesús. Y entonces encontramos nosotros la respuesta de Juan. Dijo, no soy. Dice, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no. Ahora, usted observa que él no era el Cristo. El Cristo tiene que ver con el Mesías, el enviado. Él dice, yo no lo soy. Elías, a pesar de que Juan el Bautista podríamos considerarlo como un prototipo de Elías, pero no era realmente Elías. El profeta, el único que puede caber en esa figura es la persona de Jesús. Ahora, usted observa que a medida que Juan responde al interrogatorio, nosotros vemos que Juan iba siendo más corto y más corto cada vez más su respuesta va reduciéndose de yo no soy el Cristo, yo no soy a no, como queriendo decir que you're pushing it. Cuando usted dice, por ejemplo, no soy el Cristo, no soy a no, eso es una mecánica de literatura que lo que quiere decir es stop. Yo no soy la atención, no soy yo. Es más, esto es suficiente para comunicar que él no era el enfoque del diálogo, de la conversación, sino que es Jesús, es el verbo de vida. Él negó ser cualquiera de las figuras proféticas del Antiguo Testamento. Para los fariseos, el hecho de que Juan no tenía ningún título sofisticado, oficial, la conclusión de ellos, entonces, ¿por qué bautizas? Para Juan su bautismo era preparatorio para la persona de Jesús. Juan el Bautista se identifica no como un personaje impresionante, sino que se identifica, yo soy la voz. Yo soy la voz, ni un personaje. Foné no se mira. Se oye solamente. O sea que el enfoque no es mi personalidad, el enfoque no es el individuo, no, yo soy solamente una voz en el desierto. O sea que él está básicamente, él se está concibiendo a sí mismo como lo que realmente nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos el enfoque del evangelismo, nosotros somos una voz en el desierto, una voz que está apuntando hacia quién, la persona de Jesús. La realidad es que una voz no se ve, no es para verse, no es para llamar la atención a sí mismo, no se ve, solamente se puede oír. Lo último que Juan el Bautista deseaba era tomar la atención para sí mismo. Él con mucha humildad dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Evangelismo eso es. Cuando aquí está Juan el Bautista ayudándonos a entender cómo él presentó a Jesús. Lo hizo y lo hizo humildemente. La atención no soy yo. Usted puede tener todas las cualidades del mundo que usted quiera, pero el evangelismo no es ese. Usted es solamente una voz. Y una voz que está apuntando hacia el verbo de vida, la persona de Jesús. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Esto es importante para nosotros. Por ejemplo, hay iglesias que lo que acostumbran, por ejemplo, es a traer, por ejemplo,
levantadores de pesas. Y aquí están los levantadores de pesas. Y entonces traen a un futbolista que es famoso, a un, ¿me entiende?, empresario que ha hecho esto y aquello. Y entonces la gente se va con la impresión, I want to be like him, not like Christ. Esto es importante, porque entre menos nosotros somos, menos menguamos nosotros. No, yo no soy el enfoque. Yo no te puedo salvar. No, absolutamente. Hay alguien y yo sé quién te puede salvar. Y entonces en el evangelismo yo necesito ser suficientemente humilde. El evangelismo tiene que ver con tu carácter y el mío. El evangelismo tiene que ver con esa cualidad que alguien tiene que crecer y alguien tiene que menguar. Y no es Cristo el que va a menguar. Tú eres el que tienes que menguar. Y Él es el que tiene que crecer. Usted y yo tenemos que tener muy consciente. Porque lo que usted quiere es un cristiano que nace en Cristo. Usted no quiere alguien como usted. Usted quiere un cristiano, alguien que pueda admirar a Cristo, alguien que pueda apreciar a Cristo, alguien que pueda ver la deidad de Cristo, que pueda ver la grandeza de Cristo, al punto de decir, yo necesito a Cristo. Poder ver su propio pecado y decir, yo necesito a Cristo. Entonces nosotros vemos en el ejemplo de Juan que el punto de él era honrar, era apuntar, era menguar él con tal de que él creciera. Ahora, esto es necesario para nosotros porque el evangelismo que ocurre hoy en día muchas veces son los personajes, son lo impactante al punto que creamos nosotros un impacto tal que quien termina minimizándose es Cristo. No vamos a hacer eso. Hay iglesias, por ejemplo, que acostumbran traer un circo. Y es un circo. Y entonces al terminar el servicio, la gente viene a pedir autógrafos de los circos, ¿me entiende?, los artistas. ¿Y dónde está Cristo? No hay Cristo. Hay iglesias que acostumbran en eventos especiales a través del año. A mí montan unos dramas que ni en los dramas seculares los ve. Y el mundo impresionado. ¿Y dónde está Cristo? El drama está tan desproporcionado a la persona de Jesús. Eso no puede ser. Ahora, yo no estoy en contra del drama. Si usted puede alcanzar a cualquiera a través de un vehículo, yo personalmente no lo cuestionaría en gran manera. Pero, ¿qué es lo más importante? La desproporción del drama y la grandeza del drama, y que el mundo se quede, wow, qué artista, oh Cristo. O sea que si vamos a testificar, si vamos a predicar el evangelio, si nuestro interés es Cristo, debemos de hacerlo humildemente. Alguien tiene que menguar y alguien debe de crecer. Y el que va a menguar no es Cristo, es usted y yo. Por eso creo yo que cuando el apóstol Pablo habla, bástate mi gracia. Mira, este aguijón en la carne, ¿para qué? Para que no te enfermes, para que no se te suba el café a la cabeza y que pienses que y entonces la atracción es Pablo. Ayer hablaba, por ejemplo, con un hermano en la iglesia, muy lindo, el hermano Teofilito. Esto no es anciano, no es un jovencito. Y me dice, necesito yo leer más los evangelios, mucho más. Leo a Pablo, Pedro, Santiago, y yo sé más de lo que yo sé de los evangelios. Y los evangelios son las enseñanzas de mi Salvador, dice él. Quien me salvó no fue Pablo, no fue Pedro. Fue el Señor Jesús que me salvó. Y para mi propia vergüenza, yo no sé de lo que Jesús dijo realmente
Usted me pregunta, yo no lo sé. Usted me pregunta de Pablo, yo lo sé. Pero de Jesús, no lo sé. Oh my gosh, lo pone en perspectiva. Porque realmente Pedro no murió por nosotros. Pablo no murió. Nosotros no llevamos el nombre de Pablo. Nosotros no llevamos el nombre de Pedro. Santiago, no. Se llamará usted Santiago. Pero antes de llamarse Santiago, usted es cristiano, ¿no es cierto? Porque ha nacido en Cristo. O sea que, ¿quién es Cristo realmente? O sea, vamos a presentar a Cristo humildemente sabiendo quién es Él y quién es usted. Pero número 2, yo creo que debemos de presentarlo y debemos de presentarlo teológicamente. Teológicamente en este sentido, por ejemplo, aquí está Juan y Juan presenta a Jesús y por asunto de economía de tiempo, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, lo presenta como el Cristo y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que está presentando a Jesús, o sea está presentándole al mundo lo que Jesús es. Por eso el Evangelio no es solamente la obra de Cristo, es la persona de Cristo. El Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo. Él es el Cordero, no de un adorador, no de Israel. Es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado, no de Israel, del mundo. Es del mundo. Usted se da cuenta de eso. O sea que constantemente ve usted, por lo menos en este pasaje, Juan el Bautista en 2 ocasiones dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí no es un accidente, es una expresión que quiere decir look, mira. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo. Look, mira, aquí está. Este es el Cordero de Dios que quita. O sea que la teología con que Juan predica a Jesús es increíble. No solamente lo hace humildemente. Es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Él es el enfoque. Pero ¿quién es Él? Presenta a Jesús y lo presenta teológicamente. Es interesante que cuando usted comienza a observar la teología de Juan, Juan busca maneras en cómo la gente entienda quién es la persona de Jesús. Y busca términos y expresiones con tal de poder comunicar la persona de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos nosotros en ese pasaje bíblico no solamente Juan presentando a Jesús humildemente, pero teológicamente la persona de Jesús. Pero no solamente eso, lo hace responsablemente. Hay evidencias, por ejemplo, el versículo 19, en la narrativa encontramos nosotros a Juan el Bautista en relación al Mesías. En el prólogo, el evangelista dice lo siguiente, él básicamente estructura quién es Juan el Bautista. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios. Ok, muy bien. Juan el Bautista, ¿quién es? Un hombre enviado de Dios. Él no es el Cordero de Dios, Él no es el Mesías, Él no es el Hijo del hombre. No, Él es un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino dice, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él.
Él dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea que esto es presentar a Jesús responsablemente. Eso es saber quién es Él y quién soy yo. Usted se da cuenta, dice el versículo bíblico, que dice que hubo un hombre enviado de Dios, Juan el Bautista, enviado de Dios, no hay duda. Pero dice el versículo, este vino por testimonio. O sea que por definición Juan es testigo para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. ¿Cuál era el fin de su testimonio? Que creyeran en él. O sea, eso usted no lo puede separar del evangelismo. O sea que mira, yo te estoy predicando para que tú creas, no para que te mofes, no para que digas que me importa a mí. No, el propósito es para que creas. Y dice el versículo, no era él la luz, no era. Ella lo dijo, pero enfáticamente está diciendo, mira, para que ningún lector se quede con la duda de quién es la luz. Juan no es la luz, él es testigo. Hay uno que es la luz. Dice, para que diese testimonio de esa luz. O sea, conforme a estas declaraciones podemos nosotros deducir por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, Juan es enviado de Dios. Ahora, en esa capacidad, todos y cada uno de nosotros, al que el Señor va salvando genuinamente, viene a ser testigo. Nosotros somos enviados de Dios. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros en cierta manera no estamos apartados, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Somos una voz. ¿Quiénes somos? Somos la luz. No somos la luz. Usted se da cuenta, estamos acá. Hubo un hombre, como en una manera, como cualquier otro hombre, en una manera indefinida, no en una manera singular, como usted y como yo. O sea, la singularidad la tiene solamente uno. Se llama Jesús, a quien proclamamos. Pero dice la Escritura, Juan fue enviado de Dios y fue enviado de Dios para testimonio de la luz a fin de que la gente creyera por él. Importante, hermano. Increíble en evangelismo. Eso es importante. Y vea usted número 3, Juan dice que no era la luz. Ahora, hermanos, y yo creo que esto es importante porque mucho podemos nosotros deducir sobre la responsabilidad de testificar por Cristo. Pero si solamente nosotros, hermanos, pudiéramos captar las verdades de este prólogo sobre Juan el Bautista, yo creo que nuestro evangelio fuera más fructífero. Nuestro evangelio tomara dimensiones diferentes. Usted se da cuenta, número 1, todo creyente es enviado a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Algún amén? Por lo menos unos 2 cuantos. ¿No es cierto? Hemos sido enviados a predicar el evangelio de Jesucristo. Con posición, sin posición, con título, sin título. I don't care, no importa. Usted es hijo de Dios, usted es salvo, el Señor le ha salvado. Usted tiene una responsabilidad para el mundo afuera y es testificar de esa luz. Lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor está haciendo a través de su vida, con título, sin título, con posición, sin posición. Usted no tiene que ser un diácono, usted no tiene que ser un pastor, usted no tiene que ser un anciano. Usted tiene que ser hijo de Dios. Punto. Y usted tiene una responsabilidad. Todos los creyentes somos enviados por Dios para testimonio. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en usted. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Eso no lo podemos negar. Somos enviados de parte de Dios. Pero número 2, usted se da cuenta que todo creyente debe entender que él
o ella no es la luz. Usted no es la luz. Usted no es la luz. Usted y yo tenemos que entender que no es la luz. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que nosotros no tenemos las respuestas para la humanidad. Los problemas más crasos, el problema más fundamental del humano, usted no tiene respuesta. Pero usted conoce quién lo tiene. Usted sabe quién lo tiene. Y usted sabe que usted no es usted. Ahora, hermanos, en consejería, muchos consejeros cristianos cometen el error craso de depender a la gente del consejero. El consejero cristiano lo único que puede hacer es, ¿qué cosa? Apuntar a la gente a Cristo. Mira, yo no soy la luz. Yo no soy la luz. Yo no soy la luz. Pero yo sé quién es la luz. Puede iluminarte. Yo no te puedo resolver los problemas. Pero yo sé de alguien que puede resolver no solamente tus problemas, tu problema. Yo sé de alguien. Y entonces necesitamos apuntar a quién. El problema mayor de la gente no son asuntos sociales, no son asuntos políticos, no son asuntos psicológicos. Todo eso está ahí, toda esa problemática está ahí y está ahí por el pecado del hombre, ¿no es cierto? El hermano Martin Lloyd Jones escribió algo pero muy interesante que nos ayuda a poner en perspectiva este elemento. Él dice, por ejemplo, en su libro Compelling Christianity, escribió un libro compelling. Usted se da cuenta, compelling Christianity tiene que ver con ese impulso que el cristianismo, no un individuo, no su consejo, no su ingenio, cristianismo. Y él dice lo siguiente: la iglesia de Jesucristo nació no por un convenio social como las sociedades que tenemos hoy en día, que nacen por hombres y mujeres que tienen puntos de vista similares y se unen para hacer una fuerza en la sociedad. Dice, no, la iglesia no nació de esa manera, por convenio social, porque tú piensas como yo y tú. No, la iglesia no es eso. Dice, la iglesia nació por vía del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo fue proclamado por los apóstoles de Jesucristo. Tal proclamación consistió en los siguientes hechos históricos. Este gran mensaje que fue predicado por los primeros predicadores, los apóstoles, era un mensaje concerniente a una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Habían problemas en ese mundo antiguo, dice él, así como los hay en el día de hoy. Los judíos habían sido conquistados por los romanos y no hay nación, especialmente nación soberbia, que le guste ser conquistada. No hay nación. Y los judíos fueron conquistados y en la soberbia de los judíos, they were not happy campers, absolutamente. Pero ellos comenzaron a ser gobernados por Roma y a ellos no les gustó la bota romana. Sin embargo, cuando los apóstoles salieron a predicar, ellos no trataron con las condiciones políticas o sociales del tiempo. Ellos ni siquiera las mencionaron en sus discursos, sus defensas, sus predicaciones. El asunto no era político, el asunto no era social, era una persona, Cristo. Ellos predicaban a Jesús.
No hay ninguna mención en las Escrituras, dice Martin Lloyd Jones, de la tiranía o de la esclavitud romana. Ningún asunto político es mencionado del todo. Todo el mensaje que descubrimos es Jesús. Los 4 evangelios son dedicados a Él. Y si lees el libro de los Hechos, encontrarás que todavía se habla de Jesús, esta persona extraordinaria que vivió en Galilea y habiendo sido carpintero por muchos años, de repente a la edad de 30 años surgió en la nación y habló en las maneras más excepcionales que cualquiera pueda hablar. No solamente eso, Él también hizo cosas sublimes. Él hizo milagros, calmó la tempestad en la mar, levantó a muertos, dio vista a los ciegos. Jesús era un fenómeno, un hecho en la historia. Esto es lo que los primeros predicadores hablaban. Dice, ellos hablaban sobre la muerte de Él. Ellos hicieron abundante énfasis en la muerte del Señor Jesús. Él fue clavado en una cruz, murió, con su cuerpo fue tomado y fue puesto en la tumba. Los soldados pusieron un sello, pero esto fue todo el punto. Él resucitó de entre los muertos. En medio de todas las condiciones, la tumba estaba vacía y Él apareció a ellos. Y ellos vinieron a ser testigos del hecho que Él había resucitado corporalmente de entre los muertos. Este era el mensaje de ellos. Jesús, su muerte, resurrección. Esta es la historia. De esto ellos hablan. Los apóstoles no se volvían a la gente y les decían, ustedes tienen problemas para dormir. Tienen temores a las enfermedades. ¿Quieres un amigo? ¿Te sientes solo? ¿O qué posición política tú tienes hoy en la actualidad con el gobierno romano? ¿No crees que es tiempo de protesta? ¿No crees que es tiempo de rebelarnos? Martin Lloyd Jones dice, nada de esto. Todo tenía que ver con Jesús. Su muerte, su resurrección, su reino. Y después, lógicamente, sobre encima de ello, como se nos dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hubo un nuevo, extraordinario momento en la historia en Jerusalén en el día de Pentecostés. Estos hombres eran hombres ordinarios, pescadores, la mayoría de ellos no hombres cultos, no hombres educados, no hombres que el mundo consideraba como grandes. Ellos fueron hombres que las autoridades los consideraron como ignorantes y del vulgo. Pero algo pasó en estos hombres en el día de Pentecostés. Ellos fueron absolutamente transformados, transfigurados. Ellos fueron llenos de gozo y de brillo. Sus rostros brillaban y pudieron hablar en lenguas que ellos no conocían antes, para que todos pudieran oír hablar en su propia lengua y dialecto lo de la persona de Jesús. Increíble fenómeno. Así es como la iglesia comenzó. Este es el registro que nos provee las Escrituras. Las multitudes vinieron y les escucharon. Y uno de estos hombres, un pescador llamado Pedro, se paró en medio de ellos, les predicó con gran autoridad y poder, al punto que su sermón se interrumpió, no con persecución, sino la gente compungida en sus almas gritaron con agonía, diciendo: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos lo hicieron y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia aquel día. Hermano, esto es increíble. Esto es increíble porque el Evangelio tiene que ver con una persona. Sí, es cierto, todos y cada uno de nosotros tenemos problemas, situaciones. Si no es economía, es política. Y si no es política, son problemas sociales. Sí, pero el cristianismo no ofrece respuestas. Ofrece una respuesta. Y esa respuesta es Cristo, Jesús. Cuando yo voy atrás a mi historia, yo digo, ¿qué transformó mi vida? ¿Qué le dio a mi vida un giro radical? Cristo. No hay otra manera. Es Cristo. Pensar en testificar e ignorar a Cristo, no. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo humildemente. Y lo vamos a hacer teológicamente. Y lo vamos a hacer responsablemente. Tenemos responsabilidad de presentar a Cristo como es. Por último, usted se da cuenta que debemos apuntar a otros a la persona de Jesús. Debemos de siempre, de algún momento a otro, crear esa cultura que dice, todo apunta hacia una dirección. Y la única dirección es Cristo Jesús. Hacerlo responsablemente, testificar de Cristo responsablemente, no es opcional para nosotros. Es una responsabilidad, es la evidencia del Espíritu de Dios en su vida. Cuando el Espíritu está allí, entonces usted busca oportunidades de poder testificar. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Él testifica. Y vemos nosotros, hemos observado Hechos capítulo 5. Templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No tenemos otra cosa más. ¿Qué es testificar para nosotros? Martureo tiene que ver con lo que usted y yo hemos experimentado en la persona de Jesús. Solamente en Él podemos nosotros tener la convicción, el ímpetu de compartir a Jesús, de predicar a Jesús, de apuntar a Jesús. No son problemitas los que andamos buscando resolver. Es la condición más crasa que tiene que ver no solamente con esta vida, pero la eternidad. Problema más básico del hombre, su pecado. Y solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede tratar. Si usted observa, debemos de predicar a Jesucristo, no solamente humildemente, teológicamente, responsablemente, pero por asunto de tiempo necesitamos hacerlo geográficamente. Geográficamente. ¿Qué significa geográficamente? Ahora, geográficamente no es necesariamente geografía en el sentido de geografía, mapa. No, geografía es este aspecto. Por ejemplo, 2 discípulos de Juan, ¿qué hicieron? 2 discípulos de Juan básicamente siguieron a Jesús. Si usted ve, Andrés, que era discípulo de Juan, encontró a Pedro y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Introdujo a Jesús. Usted observa, por ejemplo, Jesús llama a Felipe y Felipe llama ¿a quién? A Natanael. O sea que este principio de geografía tiene que ver con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo tiene que ver con próximo. El que está más cerquita de mí, ese que está más cerquita de mí. O sea que evangelismo no quiere decir ir al África, al otro lado del mundo. No, absolutamente. Este principio básicamente, Juan le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de... ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron a Jesús. Done deal.
perfectamente bien. ¿Para qué quiere que lo sigan a usted? No. O sea que usted no dio su vida. Usted no dio su vida por las ovejas. ¿Quién dio su vida por las? Fue el Cordero de Dios. Las ovejas le pertenecen al Señor. No podemos nosotros capitalizar, no podemos nosotros como pastores, como ministros, como líderes, no podemos acaparar lo que le pertenece solamente al Señor. Aquí está, Señor. Le siguieron. Andrés encontró a su hermano. Este principio es increíblemente importante porque necesitamos predicar el evangelio geográficamente en el sentido no mapa, sino el que está más cerquita de mí. En el sentido, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? No nos hagamos, mi prójimo es el que está más cerquita. Ahora, es fácil predicarle al que está en África. No lo conocemos. Pero al que nos ve todos los días, el principio ese es. El principio que nosotros encontramos es el siguiente. Andrés dice, encontró a Simón Pedro, dice era uno de los 12 que había oído, pero Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que había oído a Juan, había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano. El concepto de halló primero es que andaba buscando. Ahora, usted se da cuenta qué pasó en el día cuando el Señor Jesús le dijo, ven y ve, y se quedaron ese día, ¿se recuerda? Se quedaron allí con él. ¿Qué pasó en todo eso? Vamos a especular un poquitito más adelante. Pero usted se da cuenta que halló primero a su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dice que le trajo a Jesús, y mirando Jesús, dice que comenzó a tratar con Simón. Él comenzó a tratar con Simón, no su hermano. Ahora, este principio es increíblemente importante, porque cuando usted comienza a observar este principio, estos pasajes que Andrés halló primero a su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está saliendo de ese tiempo con el Señor Jesús, y lo primero que hace, desesperadamente buscar a su hermano, encontró primeramente, dice a Simón, y el Señor Jesús comienza a tratar con Simón. Ahora, Montgomery Boyce, por ejemplo, él dice lo siguiente, él apunta que el evangelismo debe comenzar, dice él, en casa. Él dice, el evangelismo debe comenzar en casa. Muchos desean, dice él, ser misioneros al otro lado del mundo y básicamente ignorar a sus propios familiares. Él dice, este pasaje, él dice, alude a la realidad que debemos comenzar en el lugar correcto. Es el hogar. Este es el orden que debemos nosotros de considerar. El orden que encontramos en la Escritura es, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último. Nuestra misión es global, pero ¿dónde vamos a comenzar? Tenemos que comenzar en un lugar. Boyce, por ejemplo, dice que la mayoría de los creyentes han venido a una relación con Cristo a través de un ministerio familiar. Yo hice esa pregunta en un grupo, en un estudio bíblico, y de los 35 que estábamos en el estudio, creo que 30 levantaron la mano. ¿Cómo vinieron a los pies del Señor Jesús? Y la mayoría de ellos vino porque un hermano, una hermana, una mamá, un papá. Déjeme le hago la pregunta a usted. ¿Cómo usted vino a los pies del Señor Jesús? ¿Quién fue la persona que Dios usó para que usted viniera a los pies del Señor Jesús? Levante su mano. Si un familiar fue instrumento en su vida, levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y somos como 20 y algo. Y usted se da cuenta de la regla, que está hablando Boyce. No está lejos la realidad. Yo me pregunto, ¿quién fue instrumental en mi vida? Mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra se tomó el tiempo. Mi hermana Sandra no tenía la capacidad, tal vez directa, de predicarme el evangelio,
pero ella sabía quién. Y me expuso. Y ella creó un ambiente para que el peludo que venía sin Cristo, amargado, pudiera tener un ambiente. Y alguien, ella no me dio el evangelio a mí directamente, pero fue instrumental. Fue un instrumento que Dios utilizó para que el Señor salvara a este amargado, peludo, que nadie daba un 5 por él. El Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Dios lo salvó. El principio es increíble. El principio lo vemos a través de la historia del cristianismo. Cuando usted comienza a ver este principio, por ejemplo, Barnhouse, él dice acerca de este principio lo siguiente, dice él, es ciertísimo que la primera generación de creyentes en cualquier tribu vino directamente del paganismo, generalmente por el testimonio de algún foráneo que trajo el testimonio a la tribu particular, y es así mucha de la historia de la iglesia. Un extranjero entró en una tribu con muy poco conocimiento de la lengua, predicó a Cristo, en el poder del Espíritu, gente fue salva. Pablo, por ejemplo, dice él, judío griego, llevó el evangelio a las tribus de Asia Menor, Macedonia, Grecia. Ireneo, un griego, fue el primero en llevar el evangelio a Galia, lo cual es Francia hoy en día. Un latino en Roma, San Agustín, fue el primer misionero en Inglaterra, mientras era un hombre inglés, Bonifacio fue el primero que introdujo el evangelio a Alemania. Un joven patricio en una gran familia, fue secuestrado y fue llevado a los 16 años a Irlanda, y por primera vez Irlanda encontró el evangelio. Henry Martin tomó el evangelio a Hindustán, Persia. Tenemos a Hudson, tenemos en China, tenemos un hombre introdujo el evangelio a esa tribu. Pero él dice, a pesar de toda esta lista, la cual crece todos los años, estos pioneros ganaron solamente una porción mínima de los que vienen a Cristo. El informante que enseñaba la lengua a los misioneros terminó conociendo al Salvador de los misioneros. Él había visto a Cristo primeramente en la vida de los misioneros, y después el informante va y busca a su propio hermano. Esta es la realidad en innumerables tribus. El Dios de Abraham viene a ser el Dios de Sara, la esposa de Abraham, y después el Dios de Isaac y Jacob. La salvación de la casa es una verdad preciosa. El evangelio va penetrándose y va penetrándose casa por casa, individuo por individuo. Usted no tiene que ir al África, no tiene que. Comience con los suyos. Geográficamente, el concepto geográfico es básicamente comenzar con ese ambiente, que otros comiencen a conocer, a entender lo que el evangelio ha hecho en su vida, y comenzar a proclamar y apuntar a Cristo. La dinámica es la siguiente. Andrés no es la atención, él dio testimonio de la luz. Simón terminó siguiendo a Jesús. Barnhouse, comentado por Boyce, dice que aunque antes que Jesús haya dicho a sus discípulos que ellos serían pescadores de hombres, ya Andrés está pescando. Él no sabía las palabras de Jesús, pero ya Andrés pescó un gran pez. Cuando usted lee los evangelios, 3 ocasiones en el libro de Juan es mencionado Andrés. Y Andrés es reconocido en relación a su hermano. Quien brilló fue su hermano, pero ¿quién introdujo a ese hermano? ¿Quién? Andrés, su hermano. Cuando hemos experimentado a Cristo, la realidad es esta:
Yo quiero que otros conozcan a Cristo. Usted no sabe mucho, pero usted quiere predicar a Cristo. El Señor me salvó. Y un hermano de la iglesia, Abraham Montes, me dice, vamos a predicar a las calles. What is that? ¿Qué es eso? Mira, vamos a ir a un baile, vamos a ir al Tropicana a predicar. Tú les predicas en español, yo les predico en inglés. Y fuimos al baile Tropicana. Estaba en movimiento los cholos, lowriders. Y yo no sabía qué era eso. ¿Qué es esto? Predicar, testificar de Cristo. El hermano Abraham me enseñó el ABC de cómo. Y mira, cuando ya no sepas más que decir, oración. Vamos a terminar en oración. Esos fueron mis principios del evangelismo. Y yo recuerdo en el parking lot del Tropicana, en el norte de California, de rodillas, hombres, mujeres. Yo no sabía que era predicar el evangelio, con conciencia le digo. El Señor tuvo misericordia de mí en reformarme. Pero el deseo de predicar a Cristo no viene por vía de conocimiento, viene por vía de relación. Cuando usted ha experimentado a Cristo, usted quiere que otros conozcan a Cristo. Entonces, predicamos a Cristo, testificamos de Cristo humildemente, teológicamente, responsablemente, geográficamente. Sabemos dónde debemos de comenzar, pero debemos de hacerlo, creo yo, preparatoriamente en este sentido. Ese es otro factor que es increíblemente precioso en este texto. El pasaje dice que Andrés y el otro discípulo se quedaron con Jesús en ese mismo día. Dice el texto que ya era la hora tarde, avanzada, entonces se quedaron. Ahora, como hemos visto, el pasaje no dice qué es lo que hablaron. ¿Qué habrán hablado con el Señor Jesús? Se quedaron, el Señor Jesús los invitó y estuvieron en la casa. ¿Cuál casa? No se sabe. Ya era tarde, se quedaron ahí con el maestro. Sin embargo, usted se da cuenta que a pesar que este pasaje no nos responde qué es lo que Jesús trató con ellos, podemos ver por forma de analogía una ocasión cuando el Señor Jesús hizo lo mismo. Se recuerda, los discípulos a Emaús iban camino y dice la escritura de la siguiente manera: llegaron a la aldea donde iba e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde. Hay un paralelismo interesante y dice el versículo que el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, partió, les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le fueron abiertos los ojos, dice la escritura, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hizo Jesús con Andrés y el otro discípulo cuando estaba en la casa? ¿Solamente tomando chocolate, un par de burritos? No. Por vía de analogía podemos deducir que Jesús abrió sus corazones para que le reconocieran y para que entendieran las escrituras. Eso es preparativo para el evangelismo. Usted necesita preparar su corazón delante del Señor y dejar que el Señor lo ministre y que el Señor quiebre su corazón
mis oraciones últimamente, ¿sabe cuáles son? ¿Cuáles son mis oraciones últimamente? Señor, dame pasión por evangelismo. Dame pasión por evangelismo. Señor, dame pasión por las almas perdidas. Cuando usted reconoce a Jesús y entiende las Escrituras, su corazón arde de desesperación. Hay una necesidad para que otros experimenten a Cristo. Usted y yo necesitamos prepararnos. Y tenemos que prepararnos viniendo al Señor Jesús. Venir a Jesús es invertir tiempo con Jesús. Es saber que nosotros no somos la luz. Es apuntar a Jesús. Él es la respuesta. Es desear que otros puedan experimentar a Jesús. Yo concluyo con esto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no es el Cordero del hombre. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él. Si usted ya cree, usted debe proclamarlo. La vida cristiana no es solamente para que nosotros estemos tranquilos y que el mundo se pierda en el infierno. Tenemos una responsabilidad y es proclamar a Jesucristo. Hace unos tiempo atrás tuvimos el privilegio, la familia, de ir a Hawái y estuvimos en Hanauma Bay. Un día asoleado, precioso en Hawái. Fuimos y este bay es una montaña y desciende, y si usted ha estado allí, es precioso, unos arrecifes, tortugas gigantescas, y entonces se acostumbra el snorkeling con careta, y para mí es una fascinación esa. Yo hice buceo cuando estaba en la universidad y eso para mí es precioso. Llegamos la familia y estaba la playa llenísima, encontramos un lugarcito y qué sé yo, 5 minutos después, nuestra hija se desapareció de nosotros. ¡Pum! Se desapareció. Y usted como padre, usted se da cuenta, una desesperación enorme. My goodness, y mi esposa me dice, usted váyase para arriba a la montaña y si usted ve, usted hace lo que tiene que hacer. Y corro yo hacia arriba y tuvimos que dar anuncio a los lifeguards y entonces estaban ahí y comenzó una búsqueda y comenzar a buscar a mi hija. Nosotros tenemos 3 hijos y yo nunca pensé, tenemos 3, uno menos. ¿Verdad que no pensamos así? Menos gastos de comida. No. ¡Oh! ¿Cuál era la actitud? Mi actitud es, yo no me voy de este lugar sin mi hija. Yo no me voy sin mi hija. No se vaya sin su padre, no se vaya sin su hermano. De este mundo no salga. No se vaya. Dígale al Señor, dame carga por mi hermano. Dame carga por mi vecino. Dame carga, Señor. Dame pasión por las almas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial. Señor, quiero darte la gracia, Señor, porque nos has salvado. Señor mío, gracias tú. Porque nuestro celo, Señor, de entender las cosas, el ministerio, muchas veces nos olvidamos de las almas perdidas. Muchas veces estamos conformes en nosotros a aprender y cambiar y ser transformados. Y nuestra tendencia es ignorar al pecador. Señor, yo quiero arrepentirme
personalmente de ese pecado. Y yo quiero suplicar en el nombre de Jesús por tu iglesia. Señor, danos pasión por las almas. Señor, yo ruego que a los pastores, líderes de esta congregación, a cada uno de los miembros de la congregación, Señor, yo ruego que nos deje un sentido de urgencia. No podemos sentarnos en nuestra comodidad. Necesitamos buscar las almas y hacerlo con urgencia. Todos y cada uno de nosotros debemos de decir: yo no me voy de este mundo sin que mis amados conozcan a Cristo. Señor, danos un sentido de humildad, teología, responsabilidad, geografía, preparación. Concede a tu iglesia que seamos fieles testigos de Cristo. Todo para tu gloria y para la salvación de muchos. Hoy es el día de salvación, no mañana. La salvación es para hoy. No sabemos cuánto tiempo tenemos acá, pero Señor, úsanos para el honor y la gloria tuya y para la salvación de muchos. Bendice esta iglesia. Abúndala. Y que el fruto de nuestra reflexión sea abundante para tu gloria, para tu honor y para la salvación de muchos. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Ya. Opa. Muchas gracias, hermano Roberto, y gracias a todos los